Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 28 de mayo del 2023, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo, ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir, Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 28 de mayo del 2023. Hoy la Iglesia celebra una de las fiestas más importantes, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La fiesta de Pentecostés. Esta fiesta fue instituida por los judíos en memoria de la ley que Dios dio en el monte Sinaí, y la celebraban 50 días después de la Pascua del Cordero. Más tarde la Iglesia Católica retoma esta fiesta para celebrar la venida del Espíritu Santo y la celebra el domingo siguiente a los 50 días después de la Pascua de Resurrección. El Espíritu Santo que Jesús había prometido a sus apóstoles, se derrama en Pentecostés y los llena de los dones, de las gracias santificantes y de un santo ardor para anunciar la buena noticia de la resurrección del Señor, cumpliéndose así la promesa del Padre de salvación y de santificación. Este domingo las lecturas se centran en la persona del Espíritu Santo y su acción santificadora en el corazón de los apóstoles y en el corazón de todos aquellos que formamos parte de la Iglesia fundada por Cristo, a través de sus apóstoles. En la primera lectura, los Hechos de los Apóstoles nos narran el evento mismo de Pentecostés. Los discípulos reunidos en oración con María, son iluminados por la acción del Espíritu Santificador e inician su actividad de predicación. En la segunda lectura, San Pablo subraya que solo gracias a la acción del Espíritu podemos llamar a Cristo Señor, es decir, solo gracias al Espíritu Santo podemos proclamar su divinidad.
El Evangelio nos presenta a Jesús resucitado que se presenta trayendo la paz y soplando sobre los apóstoles el poder de su Espíritu Santo para poder perdonar los pecados. En resumen, en estas tres lecturas constatamos, que tanto en la predicación, en la proclamación de la fe, como en la administración de los sacramentos, es el Espíritu Santo quien obra y da fuerzas al católico bautizado en su vida, en su apostolado. Audioreflexión de la primera lectura. Libro de Hechos de los Apóstoles. En esta lectura, a través del relato de lo que sucedió en Pentecostés, San Lucas nos muestra las condiciones necesarias que deben presentarse para poder recibir al Espíritu Santo. Primero, nos dice que los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. Dice un dicho por ahí que la unión hace la fuerza, y Dios quiere vernos a todos los cristianos unidos. Pero el diablo dice divide y vencerás. Si se fijan, el Espíritu Santo no se derramó hasta que estaban todos reunidos. Esto quiere decir que el Espíritu Santo no se derrama donde existe división. Segundo, estaban orando, entendiendo que orar no consiste en hablar mucho, sino en amar mucho, o sea, en saber escuchar a Dios con el corazón, ya que nadie puede amar lo que no conoce. Esto quiere decir que el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra de Dios con el corazón. ¡Ojo! No dice que bajó sobre los que se estaban durmiendo, o los que estaban distraídos, o los que estaban oyendo la palabra pero pensando en otras cosas o criticando al predicador, etcétera, etcétera, sino sobre los que escuchaban la palabra de Dios con un corazón humilde. Tercero, aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos, y empezaron a hablar según el Espíritu les inducía a expresarse. La palabra de Dios nos dice que la boca habla de lo que está lleno el corazón. El Espíritu Santo se hace presente en forma de lenguas de fuego, para indicarnos que lo primero que viene a purificar y santificar el Espíritu Santo, es el corazón del hombre. Los apóstoles, cuando vieron las lenguas de fuego, se abandonaron totalmente a la acción del Espíritu Santo, en humildad, obediencia y sencillez, no opusieron ninguna resistencia. No se pusieron a pensar, a razonar, simplemente creyeron, y se dejaron llevar, o sea que renunciaron a iluminarse con la luz de su razón, para dejarse iluminar con la luz de la fe. Gracias a Dios, que los discípulos eran judíos, porque de ser mexicanos, lo más seguro es que los discípulos se hubieran dedicado a apagar las lenguas de fuego de sus compañeros y hasta las suyas propias. Y aunque esto parezca cómico, sucede en ocasiones, que cuando alguien es iluminado por el Espíritu Santo, existen personas que, movidas por la envidia, apagan con críticas, calumnias y chismes, la presencia del Espíritu Santo en sus compañeros, familiares, y con su pesimismo y negatividad apagan la presencia del Espíritu Santo aún en su propia vida. Cuarto, como dijimos anteriormente, la boca habla de lo que está lleno el corazón. Y como el corazón de los discípulos estaba rebosante de la presencia del Espíritu Santo, empezaron a hablar con poder. O sea que ellos hablaban en su propio idioma, y todos los que los escuchaban, a pesar de hablar otros idiomas diferentes, les escuchaban hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Una persona que me ha acompañado en Estados Unidos, en varias de mis predicaciones, me comentaba asombrada: cuando te escuché predicar a un grupo pequeño de personas y vi que cada persona salía de la predicación con un saco puesto, pensé que era debido a tu capacidad. Después, cuando te vi predicar a un grupo más grande, y vi que pasaba lo mismo, empecé a asombrarme más. Y ahora que te he visto predicar a grupos bastante numerosos de personas, y veo que pasa lo mismo, no me queda más que pensar que esto realmente es obra de Dios. ¿Me puedes explicar qué es lo que pasa? A lo que yo le respondí: este milagro maravilloso sucede desde el primer Pentecostés, cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó en su propio idioma, y todo el mundo le entendió en el suyo. Lo mismo sucede cada vez que alguien predica lleno del Espíritu Santo, aunque uno predique en su propio idioma, Dios permite que a cada persona le llegue la predicación, como si el mensaje estuviera hecho solo para él o para ella, permitiendo que cada persona reciba un mensaje personal, en su propio idioma, y en el área donde más lo ocupa, como si el predicador conociera la vida o la historia de cada uno de sus oyentes.
Ciertamente el predicador no conoce la vida de sus oyentes, pero Dios que está hablando a través del predicador, sí conoce a cada persona, y por eso el Espíritu Santo sigue realizando el milagro de Pentecostés, cuando se dan dos condiciones. Un predicador lleno del Espíritu Santo, y una persona que escucha la predicación con un espíritu de humildad, de sencillez, abierto a la acción del Espíritu Santo en su vida. Él llama con una voz silenciosa que habla al corazón y a la mente. Aunque la predicación puede dirigirse a una multitud, Dios tiene un mensaje específico y único para cada persona. Es por eso que dos personas pueden escuchar la misma predicación o leer los mismos versículos de la Biblia, y encontrar dos aplicaciones diferentes del mensaje. Dios no reparte ideas de aplicación general, sino que comunica ideas concretas a cada persona. En esta lectura también vemos, que el fuego del Espíritu destruyó en los apóstoles el miedo, la cobardía, la mediocridad, la tibieza, y los impulsó a levantarse, a abrir las puertas y a ser testigos valientes de Cristo resucitado. Como fruto de esta primera predicación valiente llena del Espíritu Santo, todos los hombres se unieron en un mismo idioma. Esto me recuerda lo que el libro del Génesis nos relata el capítulo 11, cuando la humanidad llena de soberbia, quiso alcanzar a Dios por sus propios medios y construyó la Torre de Babel, confundiéndose las lenguas, originándose las divisiones. En cambio, en Pentecostés, un grupo de discípulos, llenos de humildad, obedientes a las indicaciones de Jesús, unidos en María a Dios, logran que se revierta lo de la Torre de Babel, permitiendo que el Espíritu Santo unifique al hombre en una sola lengua, la del amor, en un solo corazón, el de la fe, en una sola iglesia, de la esperanza. Por eso Pentecostés es el inicio de la Iglesia Católica como tal. En tu familia, dependiendo de qué espíritu te guíe, puedes estar originando una Torre de Babel, o un Pentecostés. El espíritu que guió a los de la Torre de Babel, era el espíritu del pecado, de la división, del odio, del rencor, de la soberbia. En cambio, el espíritu que fue derramado en Pentecostés, es el Espíritu de Dios, el espíritu del amor, de la unidad, de la humildad, de la bondad, del perdón, de la fe, de la esperanza y de la paz. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Ezequiel capítulo 11, versículo 19 al 20. Les daré un corazón nuevo y pondré en su interior un espíritu nuevo. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les dará un corazón de carne. Así caminarán según mis mandamientos, observarán mis leyes y las pondrán en práctica. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué fue lo maravilloso que sucedió en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó? Esta lectura nos da la respuesta. Dios cambió el corazón de los apóstoles. Un corazón, que al igual que el de nosotros, estaba lleno de apegos, de egoísmo, de miedo, de resentimientos, de soberbia, fue cambiado por un corazón lleno de amor, de bondad, de generosidad, de osadía, de valentía y sobre todo de humildad, que se tradujo en una obediencia total a los mandamientos de Dios. Y por eso Dios se convirtió en su Dios, y ellos en su pueblo. Yo creo que el problema actual de la humanidad, es que la mayoría de personas tenemos un corazón de piedra, indolente, desconfiado, sin valores, lleno de apegos, egoísmos, vanidades, etcétera, etcétera. Cada día es más urgente, la manifestación del Espíritu Santo en la humanidad. Los fariseos, los escribas, los sacerdotes de la época de Cristo, a pesar de conocer a Dios, no habían dejado que Dios, a través de su Espíritu Santo, entrara en sus vidas. Y se manifestaba la ausencia de Dios en sus vidas, en la falta de amor, con la que hacían las cosas. Tenían un corazón de piedra. En la actualidad, las iglesias están llenas de personas indolentes, apáticas, renegonas, irritables, amargadas, criticonas, chismosas, pesimistas, preocuponas, que lo único que manifiestan es la ausencia total de Dios en sus vidas. Y esas personas, son las que necesitan urgentemente, abrirse en este Pentecostés, a la acción del Espíritu Santo. Pero desgraciadamente, sigue sucediendo lo mismo que en la época de Jesús, donde los más enfermos, que eran los fariseos y los escribas, eran los que se sentían más sanos. Y desgraciadamente en la actualidad, los que más necesitamos del Espíritu Santo, son los que menos creemos necesitarlo. ¿No seremos tú y yo una de esas personas? Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura.
Libro de Efesios capítulo 1, versículo 13. También ustedes, al escuchar la palabra de la verdad, el Evangelio que los salva, creyeron en él, quedando sellados con el Espíritu Santo prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quieres que se realice el Pentecostés en tu vida? Disponte a escuchar, con un corazón humilde, la palabra de la verdad, el Evangelio que salva, cree en el Evangelio, y quedarás sellado con el Espíritu Santo prometido. Si te fijas, los apóstoles fueron los primeros en recibir la presencia del Espíritu Santo, pero inmediatamente pasaron este fuego a miles de personas que estaban fuera escuchándolos y desde entonces, sigue siendo la predicación del Evangelio, el medio a través del cual se prolonga el primer Pentecostés hasta nuestros días y la manera de cómo el Espíritu Santo se sigue derramando en más y más personas y la luz de Cristo va pasando de generación en generación. Desde 1900, que se realizó la primera Olimpiada en Grecia, hasta nuestros días, el fuego olímpico no se ha apagado y miles de atletas se comprometen año tras año, para llevar este fuego olímpico cada 4 años de una sede a otra sin que hasta la fecha se haya apagado. Imagínate, que a alguno de los atletas encargados de llevar el fuego olímpico se le ocurra no solo, no pasar el fuego al atleta siguiente, sino que se le ocurra apagar el fuego olímpico. ¿Qué crees que pasaría? Lógicamente que todo el mundo del deporte, se le echaría encima. Pues un error más grande sería, que el católico, encargado de pasar el fuego del Espíritu Santo y la luz de Cristo, de una generación a otra, dejara apagar el fuego del Espíritu Santo no solo en su vida, sino en la de todos aquellos a los que estaba destinado a iluminar. Recuerda, todo fuego, tiene que alimentarse para que permanezca ardiendo, si no se convierte en cenizas. ¿Esto qué significa? Que no podemos decir: ya escuché el Evangelio, ya fui a misa y comulgué, ya oré, y con eso tengo, ya no voy a hacer nada más. Para poder hacer nuestra la promesa del Padre de salvación y santificación, tenemos que permanecer toda la vida en la escucha constante del Evangelio, en oración perseverante, en continuo acercamiento a los sacramentos y trabajando activamente en la extensión del reino de los cielos, para que el fuego del Espíritu Santo se mantenga ardiendo en nuestras vidas y podamos llevar ese fuego y esa luz a los que nos rodean. Cumpliendo así nuestra gran comisión. Id y predicad a todas las naciones. El católico debe ser una moneda de 2 caras, una cara es la de la santidad personal y la otra del apostolado. Una moneda de una sola cara, pierde su valor. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Segundo libro de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 al 14. Pero nosotros tenemos que dar gracias en todo momento por ustedes, hermanos amados por el Señor, pues ustedes son la parte de Dios y fueron elegidos para que se salvaran mediante la fe verdadera y fueran santificados por el Espíritu. Con este fin los llamo mediante el Evangelio que predicamos y los destino a compartir la gloria de Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este día, es un día de fiesta maravilloso, para ti y para mí, es un día en que tenemos que dar gracias a Dios porque formamos parte de los elegidos, a quien Dios llamó para que fuéramos santificados por el Espíritu Santo. Y nos llamó por medio del Evangelio. Pero no para que nos quedemos con esta alegría y este gozo, solo para nosotros. Dice la palabra de Dios, que no se coloca una lámpara encendida debajo de una mesa, sino que se pone arriba para que alumbre. Dios quiere que nosotros sigamos llevando ese fuego, esa luz, esa presencia maravillosa del Espíritu Santo, a más y más personas, que necesitan ser sanadas, que necesitan ser salvadas, que necesitan ser santificadas, que necesitan ser alumbradas en medio de su oscuridad y liberadas de su cautividad y del pecado que les está arrancando la vida y la felicidad. Tú y yo, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Y menos si decimos tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo no se manifiesta en un corazón indolente, egoísta y sin amor. Sino en un corazón que se conmueve, que ama, que es generoso y no duda en llevar ese fuego del Espíritu a tanta gente que lo necesita y que está enfermando y muriendo por no tenerlo. Un predicador contaba el por qué se hizo predicador. Yo era una persona muy cercana a los sacramentos, a la oración, a escuchar la palabra de Dios, y alguien me invitó para trabajar en la predicación, pero yo le dije que no tenía formación, ni sabía hablar en público, etcétera, etcétera. Que yo estaba bien con Dios, queriendo convencerme más a mí que a los que me invitaban. Esa noche soñé que estaba en el infierno, y había un hombre frente a mí insultándome y no dejaba de hacerlo, entonces le dije, ¿por qué me insultas? Los dos estamos en el infierno. Y el hombre que me estaba insultando dijo,
Tú estás en el infierno porque trabajaste solo para tu santidad personal y no escuchaste el llamado de Dios de ir a predicar, y yo estoy aquí porque fui un gran pecador, y nadie vino a mostrarme el camino de salvación. Si tú hubieras venido a predicarme, los dos estaríamos en el cielo y nos hubiéramos salvado. El predicador dijo, al siguiente día les dije a las personas que me invitaban a predicar, que contaran conmigo. Audioreflexión de la segunda lectura, primer libro de Corintios. En esta segunda lectura, se nos dice, que el Espíritu Santo, no solo nos lleva a llamar a Jesús Señor, sino, sobre todo, a reconocerlo como tal en nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo, el señorío de Jesús en nuestras vidas sería imposible. El Espíritu Santo nos impulsa a tener hambre de escuchar la palabra de Dios, a hacer la voluntad de Dios, a predicar el Evangelio y sobre todo a hacer vida el reino de los cielos en nuestras vidas. ¿Cómo hace esto el Espíritu Santo? A través de los dones. En esta lectura nos dice que se pueden encerrar en tres grandes entidades. 1. Dones espirituales, que son palabra de Dios, oración y sacramentos. 2. Dones de servicio. Estos dones nos llevan a dar un servicio activo en nuestra iglesia a través de la catequesis, coro, ministerio de enfermos, ministros de Eucaristía, lectores, evangelizadores, asistencia a los huérfanos, a los ancianos, etc. Capacitándonos con las aptitudes y carismas necesarios, para llevar a cabo a través de estos ministerios, su obra salvadora, que será acompañada, con señales milagrosas. 3. Dones de obra. Expulsar demonios, sanar enfermos, hacer milagros. Cada quien debe identificar a través de la escucha de la palabra de Dios y de la oración, a qué parte del cuerpo de Cristo pertenece. Curiosamente esto mismo sucede entre los muchachos que están por terminar la preparatoria, y acuden a que les hagan exámenes vocacionales, para saber qué carrera, o qué profesión elegir, para luego integrarse, a través del servicio en su profesión, a la sociedad. Así nosotros, después de haber asistido a tomar los cursos preparatorios, para formarnos como verdaderos y auténticos católicos, tenemos que orar para pedirle a Dios nos indique cuál es nuestra misión en la Iglesia. Todos los católicos desde nuestro bautismo, recibimos al Espíritu Santo en nuestras vidas y pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Todos formamos un solo cuerpo. Todos somos miembros diferentes de un solo cuerpo y cada parte del cuerpo tiene sus características propias. Todos somos parte de un rompecabezas y tenemos que encontrar qué parte del rompecabezas soy, porque si nos colocamos fuera de lugar, no solo estaríamos echando a perder nuestra vida, sino también la de los que nos rodean. Es importante pedirle a Dios que nos dé sabiduría para encontrar nuestro lugar y nuestra misión como parte del cuerpo de Cristo. También es importante entender que yo no puedo pegar mi brazo, en el cuerpo de otra persona, no encajaría. Mi brazo está hecho solo y únicamente para mi cuerpo. Así tú y yo estamos hechos, solo para encajar perfectamente en el cuerpo de Cristo, no podemos pertenecer a otro cuerpo, porque nos vamos a echar a perder. Y así como mi mano, no se pertenece a ella misma, ni mi pie se pertenece a él mismo. Sino que mi pie y mi mano pertenecen a mi cuerpo. Así, ni tú ni yo nos pertenecemos, sino que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Fuimos comprados a un gran precio. ¿Recuerda cuánto vales? Vales la sangre de Jesús. No se te olvide, para que no te dejes comprar por el diablo a través del pecado tan barato. El pan se hace del trigo, y el trigo se toma de diferentes espigas, que se dejan triturar para hacerse harina, y se dejan mezclar, amasar y hornear para formar un pan. Y el vino, se forma de uvas, de diferentes racimos, que se dejan exprimir y procesar para formar un vino. Así nosotros, somos trigos de diferentes espigas, uvas de diferentes racimos, que unidos a nuestra Iglesia, dejamos obrar al Espíritu Santo en nuestras vidas la voluntad de Padre Celestial, dejándonos triturar, para ser pan y vino que se transformen en el cuerpo y sangre de Cristo resucitado. Lo más terrible, sería que se te acabara la vida, sin saber qué parte del cuerpo eres, y sin haberte puesto a trabajar en algún apostolado. Imagínate que tu mano se muera, sin jamás haberse dado cuenta que era parte de tu cuerpo y sin jamás haber llevado a cabo su misión. Esta mano, en vez de haber sido ayuda para ti, hubiera terminado siendo un estorbo, quizás, mejor hubiera sido, haber sido manco. A otras personas, se les olvida que son parte del cuerpo de Cristo y confundidos por el diablo, creen que son parte del cuerpo de Satanás, y se adhieren a la porquería de la droga, de la pornografía, del pecado, del alcoholismo, que los envilece, los animaliza, los destruye, y los condena.
Recuerda, tú eres parte del cuerpo de Cristo, no te dejes confundir por los medios de comunicación, por la moda, por el pecado, por los placeres, por Satanás. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22. En cambio el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo, estas son cosas que no condena ninguna ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No cabe duda que por algo la pereza es el primer pecado capital, porque es el arma, a través de la cual se manifiesta el espíritu del pecado original, llevándonos a la rutina, que mata el amor. Una vez le preguntaron a la Madre Teresa, qué significaba para ella, la palabra caridad, a lo que ella contestó, es el amor en acción. Esto significa, que el Espíritu Santo, se encuentra en el hombre que está viviendo activamente el amor, integrándose al cuerpo de Cristo, comprometido en la extensión del reino, y en la salvación de la humanidad. Es importante entender que no hay un camino al amor, el amor es el camino. Todo bautizado recibe de chaleco 7 sagrados dones, para caminar en el amor, pero no todos los ponen a trabajar, y de ahí, que en el infierno esté lleno no solo de personas que cometieron pecados de pensamiento, palabra y obra, sino, sobre todo, está lleno de personas que cometieron pecado de omisión. Por haber guardado sus dones, por no haberlos puesto a trabajar. ¿Cuál es la señal clara de que estamos poniendo a trabajar nuestros dones al servicio de Dios? El fruto. Ojo. Los dones en sí no salvan, lo que salva es el ponerlos a trabajar para dar fruto. De nada le sirve al hombre tener muchos dones, si estos no se traducen en el fruto del Espíritu Santo. De nada te sirve tener las semillas de las flores más hermosas del mundo, si no las siembras en tierra buena, las riegas y las fertilizas. Jesús nos dice claramente en su palabra, el árbol se conoce por sus frutos. Un católico puede tener todos los dones del mundo. El don de hacer milagros, de resucitar muertos, de expulsar demonios. Y ser como el árbol de Navidad, lleno de adornos, moños, luces, esferas, y estar muerto y condenado, ya que el árbol de Navidad o es artificial, o está cortado, por lo tanto, no puede dar fruto. En cambio existen católicos que son como el árbol de limones, sin tanto adorno, sin tantos dones, pero dan fruto cada año. Checa el fruto del Espíritu Santo, porque si no se encuentran todas las características del fruto en tu vida, aunque sea en dimensiones pequeñas, no te vas a salvar. En este Pentecostés, pídele al Espíritu Santo, que te dé la capacidad de activar tus dones, y te dé la sabiduría para ponerlos a trabajar al servicio del reino, para que así puedas empezar a dar fruto. Los dones que no se ponen a trabajar, en vez de ser para nosotros causa de salvación, serán para nosotros causa de nuestra condenación, por haberlos guardado. Como la semilla, no sirve para nada, si no se siembra, y no se convierte en planta, que de una flor y un fruto. Así son los dones que no se traducen en fruto. ¿Qué tiene que hacer una persona para traducir los dones en fruto? La siguiente historia nos va a dar la respuesta. Esta historia es sobre un hombre que reflejaba en su forma de vestir la derrota, y en su forma de actuar la mediocridad total. Ocurrió en París, en una calle céntrica, aunque secundaria. Este hombre, sucio, maloliente, tocaba un viejo violín. Frente a él y sobre el suelo estaba su boina, con la esperanza de que los transeúntes se apiadaran de su condición y le arrojaran algunas monedas para llevar a su casa. El pobre hombre trataba de sacar una melodía, pero era del todo imposible identificarla debido a lo desafinado del instrumento, y a la forma displicente y aburrida con que tocaba ese violín. Un famoso concertista, que junto con su esposa y unos amigos salía de un teatro cercano, pasó frente al mendigo musical. Todos arrugaron la cara al oír aquellos sonidos tan discordantes. Y no pudieron menos que reír de buena gana. La esposa le pidió, al concertista, que tocara algo. El hombre echó una mirada a las pocas monedas en el interior de la boina del mendigo, y decidió hacer algo. Le solicitó el violín. Y el mendigo musical se lo prestó con cierta desconfianza. Lo primero que hizo el concertista fue afinar sus cuerdas. Y entonces, vigorosamente y con gran maestría arrancó una melodía fascinante del viejo instrumento. Los amigos comenzaron a aplaudir y los transeúntes comenzaron a arremolinarse para ver el improvisado espectáculo. Al escuchar la música, la gente de la cercana calle principal acudió también y pronto había una pequeña multitud escuchando arrobada el extraño concierto. La boina se llenó no solamente de monedas, sino de muchos billetes de todas las denominaciones.
mientras el maestro sacaba una melodía tras otra, con tanta alegría. El mendigo musical estaba aún más feliz de ver lo que ocurría y no cesaba de dar saltos de contento y repetir orgulloso a todos: ese es mi violín. Ese es mi violín. Lo cual, por supuesto, era rigurosamente cierto. La vida nos da a todos un violín. Son los dones del Espíritu Santo, que se traducen en nuestros conocimientos, nuestras habilidades y nuestras actitudes. Y tenemos libertad absoluta de tocar ese violín como nos plazca. Se nos ha dicho que Dios nos concede libre albedrío, es decir, la facultad de decidir lo que haremos con nuestra vida. Y esto, claro, es tanto un maravilloso derecho, como una formidable responsabilidad. Algunos, por pereza, ni siquiera afinan el violín. O sea, jamás acuden a confesarse, a comulgar, a escuchar la palabra de Dios, no se acercan a la oración, no ponen a trabajar sus dones. No perciben que en el mundo actual hay que prepararse, aprender, desarrollar habilidades y mejorar constantemente actitudes si hemos de ejecutar un buen concierto. Pretenden una boina llena de dinero, y lo que entregan es una discordante melodía que no gusta a nadie. Que piensa que todo le va a caer el cielo, sin poner nada de su parte. Esa es la gente que hace su trabajo de la forma. Ahí se va, que piensa en términos de me vale, y que cree que la humanidad tiene la obligación de retribuirle su pésima ejecución, cubriendo sus necesidades. Es la gente que piensa solamente en sus derechos, pero no siente ninguna obligación de ganárselos. Es el católico que siente que Dios debe concederle todo y él no debe darle nada a Dios. La verdad, por dura que pueda parecernos, es otra. Tú y yo, y cualquier otra persona, tenemos que aprender tarde o temprano, que los mejores lugares, en especial el cielo, son para aquellos que no solamente afinan bien ese violín, sino para aquellos que, escuchando el llamado de Dios de id y predicad, se comprometieron a trabajar en la extensión de su reino. Recuerda, no por ser adulto, eres producto terminado, siempre tienes algo que aprender y siempre tienes algo que enseñar. Por eso debemos de estar dispuestos a hacer bien nuestro trabajo diario, sea cual sea, para que se traduzca en frutos. Y aspirar siempre a prepararnos para crecer cada día más en ser mejores esposos, padres de familia, pero sobre todo mejores hijos de Dios, mejores católicos. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura, libro de Romanos capítulo 8, versículo 9. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, éste no le pertenecería. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A veces se nos olvida que nosotros ya no pertenecemos a la carne, sino a Dios. Por eso nos dice claramente esta segunda lectura: nadie puede llamar a Jesús Señor, si no es bajo la acción del Espíritu Santo. ¿Quieres saber si el Espíritu Santo habita en tu vida? Checa, ¿realmente Jesús es el Señor de tu vida? Dice un dicho por ahí que el orden de los factores altera el producto. El pecado más grande del católico actual es el de la idolatría. Ya que muchos católicos tienen en su vida en primer lugar a la pareja, a los hijos, al trabajo, al dinero, a los vicios, al sexo, o a ellos mismos. Y a Dios le suelen decir: el tiempo que me quede libre, si me es posible te lo dedico a ti. Muchos católicos tienen como señor de su vida, como determinante de su vida, al dinero, a los bienes materiales, a la moda, el alcohol, la droga, el sexo, al internet. ¿A quién obedeces tú en tu vida? ¿A lo que te dice Dios, o a lo que te dice el mundo? ¿A lo que te dice Dios, o a lo que te dice tu soberbia, tu orgullo, tu ambición, tu vanagloria? ¿Quieres saber si eres de Cristo? Hechos son amores y no buenas razones. Recuerda, tú estás predestinado desde tu bautismo, cuando recibiste al Espíritu Santo en tu vida, a ser santo y no vas a ser feliz, más que trabajando para lograrlo. Si una persona dice tener al Espíritu de Dios, pero sigue dedicándose a las obras de la carne, es un mentiroso. El Señor nos dice: por sus frutos los conoceréis. Así como Dios tiene su fruto muy claro, también el diablo tiene su fruto muy claro. En Gálatas 5, 19, 21. Nos dice el Señor lo siguiente: es fácil reconocer lo que proviene de la carne: libertad sexual, impurezas, desvergüenzas, culto de los ídolos, magia, odios, ira, violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se los repito: los que hacen tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Si en tu vida existe algo de esta lista, ojo. Estás dándole fruto al diablo y no a Dios.
Estás formando parte del cuerpo del diablo y no del cuerpo de Cristo. Estás a tiempo. Ábrete a la presencia del Espíritu Santo en tu vida, para que te rescate y obre en tu vida, el milagro de Pentecostés. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Tito capítulo 3, versículo 3 al 5. Pues también nosotros fuimos de esos que no piensan y viven sin disciplina. Andábamos descarriados, esclavos de nuestros deseos, buscando siempre el placer. Vivíamos en la malicia y la envidia, éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros. Pero se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres. No se fijó en lo bueno que hubiéramos hecho, sino que tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. En el bautismo volvimos a nacer y fuimos renovados por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso. Poder decir, fuimos. Qué terrible. Decir aún soy. Gracias a Dios, nunca es tarde. Si ya lo hizo por mí, puede hacerlo por ti. Gracias a Dios, cada día crece más y más el número de testigos, que han experimentado en su vida la acción salvadora de Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Te gustaría ser una de estas personas? ¿Te gustaría ser renovado? ¿Te gustaría volver a nacer de nuevo y que tu pasado desapareciera para siempre, como si nunca hubiera existido? Esta es tu oportunidad, este es el momento de abrirte a un nuevo Pentecostés en tu vida. Esta es tu oportunidad de experimentar con humildad, la transformación que el Espíritu Santo puede y quiere realizar en ti, quitándote el corazón de piedra, y dándote un corazón de carne, quitando de tu vida, el sufrimiento, la amargura, el miedo y dándote a cambio, la paz, el amor y la salvación. Dios te ama, no lo dudes, pero necesita que tú te dejes amar por Él, para que experimentes su misericordia y su salvación. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Juan. El Evangelio nos vuelve a mostrar a los discípulos con las puertas cerradas por el miedo. ¿Cómo se asemejan a nosotros? Que, por miedo, hemos cerrado las puertas al amor de Dios y no le hemos dejado manifestarse a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, experimentando su perdón y su misericordia. Gracias a que Dios nos ama de una manera única y especial, siempre anda buscando la manera de hacerse presente en nuestras vidas para entregarnos a través de su Espíritu Santo la liberación, la salvación y la santificación. Nuestro concepto de Dios determina cómo nos relacionamos con Él. Quienes lo ven como lejano e impersonal pueden sorprenderse al saber que Él habla personalmente a todo el mundo, incluso a aquellos que niegan su existencia. Puesto que Dios quiere que le conozcamos y que nos relacionemos con Él, busca comunicarse con nosotros constantemente. Y al igual que Jesús se hizo presente en medio de sus apóstoles a través de su palabra, diciéndoles: «La paz esté con ustedes». Así Jesús quiere hacerse presente en tu vida a través de su palabra, a pesar de tus miedos, diciéndote: «No tengas miedo, yo estoy contigo, así como el Padre me ha enviado, así también te envío yo». Pero al igual que a los apóstoles no los mandó solos, sino que sopló sobre ellos el Espíritu Santo, así quiere el Señor soplar en tu vida al Espíritu Santo para que, a través de su amor, de su paz, puedas vencer las dudas, las incertidumbres, los miedos que hay en tu vida, que te paralizan y no te dejan responder efectivamente al llamado de Dios. ¿Qué tiene que hacer el católico actual para recibir la presencia del Espíritu Santo en su vida? La puerta de entrada para recibir el Espíritu Santo, es acercarse al sacramento de la penitencia, para recibir de Dios el perdón, pero con la condición de que nosotros también perdonemos a los que nos han ofendido. Solo así podremos experimentar la paz y la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, con su gracia es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva. Él nos lleva al conocimiento profundo de Cristo, de su obra redentora, de su amor a los hombres. La misión del Espíritu Santo es unir a los hombres a Cristo y hacerlos vivir en Él. El Espíritu Santo nos enseña a amar, nos enseña a perdonar, nos enseña a olvidar las injurias, a buscar y hacer el bien sin esperar recompensa, a confiar en Dios y a amarle sobre todas las cosas. Todo esto es vivir en Cristo y, sobre todo, nos ayuda a comprender nuestra parte en la obra de la salvación. Si somos padres nos ayuda a perseverar en la misión de educar en la fe, en la moral y en todo aquello que es propiamente humano a nuestros hijos. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender nuestra misión en la vida como miembros del cuerpo de Cristo. Nos ayuda a vivir en Cristo. El Espíritu Santo ilumina nuestras vidas, es decir, ilumina nuestra inteligencia para comprender mejor el amor de Dios.
Él fortalece nuestra voluntad para que podamos perseverar en el camino de la vida superando las diversas dificultades y sufrimientos. Él nos consuela en la adversidad y en el fracaso. Él está presente en cada sacramento ofreciendo la gracia divina. Él ayuda a discernir en cada momento qué debo hacer y cómo debo hacerlo. Para que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida, necesitamos estar en estado de gracia. Si vivimos en gracia, tendremos al dulce huésped viviendo en nuestro corazón y seremos templos vivos del Espíritu de Dios. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Juan capítulo 3, versículo 5. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El libro del Génesis nos relata que cuando Dios formó al primer hombre, lo hizo de barro y luego sopló en sus narices un aliento de vida y existió el hombre con aliento y vida. Génesis 2,7. Y debido al pecado, perdió el hombre esa vida. Ahora a través de Cristo, Dios quiere hacer del hombre una nueva criatura, por eso, una vez pagado el precio de nuestra salvación, Cristo sopla de nuevo en el hombre el aliento de vida, que no es otra cosa que la presencia del Espíritu Santo, que nos viene a quitar el miedo, a darnos la paz, y a capacitarnos para alcanzar la salvación y la santidad. Todos estamos invitados a recibir esta fuerza que viene de lo alto, este Espíritu Santo, que nos permita hacer vida todo el bien que queremos, todo el bien que predicamos, todo el bien que conocemos. Que nos permita ser testigos de Jesucristo, de tal manera que lleguemos a decir como Pablo algún día: ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Que quien nos vea a nosotros, vea a Cristo resucitado. Que reflejemos con nuestra manera de vivir la presencia de Dios en nuestras vidas. Y que dejemos de proyectar el pecado que no queremos, que nos daña, nos destruye, y hace que dañemos y destruyamos a los que nos rodean. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio segundo libro de Timoteo capítulo 2, versículo 9 al 10. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es importante checar cuál espíritu guía nuestras vidas. Por un lado, está el espíritu del mundo, el espíritu del pecado original que nos lleva al pecado, a la muerte y a la condenación, y por otro lado todos recibimos a través de nuestro bautismo al Espíritu Santo, espíritu de vida y santificación. Pero desgraciadamente, en el caminar por la carne, por el pecado, por los placeres y los vicios, nos hizo perder ese maravilloso don. Ahora el Señor nos invita a reavivar ese don, esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, y nos da a través del sacramento de la penitencia, la oportunidad de arrepentirnos, confesando nuestro pecado, convirtiéndonos, para que recuperemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para esto se requiere hombres valientes, llenos de fortaleza, de amor y de buen juicio. Mi abuelita contaba que una vez estaba un padre confesando, y estaban varias personas haciendo fila, esperando su turno. Y en una de esas, que el padre sacó la cabeza fuera del confesionario, para ver cuánta gente faltaba de confesar. Y vio que el diablo estaba hablando con la gente que estaba haciendo fila. Ni tardo ni perezoso, se salió el sacerdote del confesionario y se fue hacia donde estaba el diablo y le dice: ¿qué estás haciendo tú aquí? Vete, aquí no tienes nada que hacer. A lo que el diablo le contestó: tranquilo padrecito, que nomás vengo a devolverle a esta gente algo que le quite, nomás se los regreso y me voy. El sacerdote exclamó: ¿qué les quitaste, que estás ahora con tanto ahínco devolviéndoles? El diablo contestó: les quité la vergüenza y el miedo para que pecaran, y ahora les estoy regresando la vergüenza y el miedo, para que no se confiesen y se condenen. Esto, aunque es un cuento, sucede en la realidad. Si el espíritu de timidez y de cobardía que tenemos para pedir perdón y mostrar nuestro arrepentimiento, lo tuviéramos, cuando herimos, insultamos y dañamos a los demás, otro gallo nos cantaría a todos los católicos. Pero curiosamente, para insultar, para dañar a nuestros semejantes, nos llenamos de prepotencia, orgullo, soberbia, altanería. Qué valientes somos para destruir a los demás y para destruirnos a nosotros mismos, y qué cobardes somos, para amarnos, construirnos, y amar y construir a los que nos rodean. Te reto a ser valiente para amar. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Efesios capítulo 4, versículo 30 al 32.
No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desgraciadamente, aunque hayamos renovado la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, el Espíritu, como todo fuego, que se le echa agua, se apaga. Así también el Espíritu Santo, se va apagando en nuestras vidas, con los disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y sobre todo con los rencores y resentimientos. Por eso seguimos teniendo miedo y amargura en nuestro corazón, a pesar de acercarnos asiduamente a la predicación, a los sacramentos y a la oración. Por un lado encendemos el fuego y por otro le echamos agua para apagarlo. Y ese es el cuento de nunca acabar. Hoy Dios nos invita a hacer un alto en nuestra vida, para que nos salgamos de ese círculo vicioso que no nos va a llevar a ningún lado. Y nos invita a renunciar de una vez por todas, a los gritos, disgustos, arrebatos, ofensas, rencores, resentimientos y a toda muestra de altanería, prepotencia, soberbia y maldad. Para que podamos experimentar en nuestras vidas, la acción salvadora y santificadora del Espíritu Santo. El Señor quiere hacer maravillas en ti, como las hizo en María, en los apóstoles, en los santos. Pero como diría San Agustín, el que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Si checas toda la Biblia, te vas a encontrar con algo muy peculiar. Dios, jamás, hizo nada sin la colaboración del hombre, para dejarnos ver claramente, que, sin la participación del hombre, él no piensa jamás actuar. ¿Tú crees que no podrían haber aparecido los panes y peces de la multiplicación de la nada? ¿Tú crees que no hubiera podido aparecer el vino en las bodas de Canaán? Etcétera, etcétera. Claro que hubiera podido. Y puede hacerlo. Pero no quiso y no quiere hacerlo. Porque echaría a perder a la humanidad. Por eso que nos quede claro, lo que nos diría San Ignacio de Loyola. Haz las cosas como si todo dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios. Dios ya puso su parte, te llamó, te eligió, derramó su Espíritu Santo en tu vida en tu bautismo, y está dispuesto a renovar esa presencia del Espíritu Santo en tu vida. Ahora sigue tu parte. ¿Estás dispuesto a hacer la parte que te toca? ¿Estás dispuesto a aprovechar esta segunda oportunidad? Que el Espíritu Santo se siga derramando cada día más y más en sus corazones y en sus vidas, y que la paz de Cristo les alcance en todas las áreas de su vida. Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta para que nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, permita que todos los que han sido invitados den una respuesta generosa a su llamado y por todos los que van a participar, para que el Espíritu Santo los llene de amor, fe, esperanza, gracia y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Ricardo, el Padre David, por Gerardo, por Blasita, por Iván Díaz, por María Elena Velasco, por Ceci García, por Carmen Medina por su pronta recuperación, por Clarita, Mateo, André, Santiago, Diego, Vicky, Stoyan, y por cada uno de nosotros, para que el Señor nos conceda el remedio de nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, y la paz, la fe, la esperanza y sabiduría en nuestros corazones. Oremos por el programa de radio para que nuestro Señor Jesucristo siga enviándonos la presencia de su Espíritu Santo llenándonos, tanto a los que transmitimos como a los que escuchan, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.